Muy bien, estamos grabando. En este video vamos a continuar con nuestra revisión de la siguiente parte, ¿no? De nuestro curso de series temporales. Muy rápidamente, para recordar nada más, en el último video nosotros ya discutimos todo lo que refiere a los procesos ARMA, o sea, ya quedaron discutidos los procesos ARMA. Igualmente discutimos la cuestión de la invertibilidad en los procesos MA y al final quedaron planteados algunos ejemplos, ¿no? Aquí está todo un ejemplo desarrollado de cómo a partir de un modelo ARMA, ¿sí? Podemos obtener todo lo que hemos aprendido hasta ahora en clase, ¿no? O sea, a partir de un modelo ARMA podemos obtener el polinomio de retardo, las raíces del polinomio de retardo, verificar si el modelo es estacionario o no. Luego también podemos obtener el polinomio de retardo, eso del AR, ¿no? También podemos obtener el polinomio de retardo del MA, sacar las raíces del polinomio MA y verificar en cambio si el MA es invertible. Todo lo cual se revisa a través de ver si las raíces quedan o no fuera del círculo unitario. Y si quedan fuera del círculo unitario, son los casos ideales porque tenemos estacionariedad en el componente AR y por tanto en todo el arma, y a la vez tenemos invertibilidad en el proceso MA. Hoy día vamos a ver por qué es importante que también se cumpla la invertibilidad. Entonces, en la práctica son deseables estas dos propiedades, ¿no? La estacionalidad y también la invertibilidad. Además de eso, también en el ejemplo se muestra cómo el ARMA 3.2, cuando ya se verifica que es estacionario, se lo puede transcribir o reescribir como un proceso MA, ¿sí? Como un proceso MA infinito. Disculparán si hay algún ruido de fondo. Entonces tenemos este proceso MA infinito, ¿sí? Que lo obtenemos a través de la función SICOEF del Excel. ¿Ya? O sea, en la práctica no nos vamos a complicar mucho, vamos a usar esta extensión y estas fórmulas cuando se pida, por ejemplo, a través de un ARMA 3.2, por decirles, transformarlo en un proceso MA infinito. Y asimismo, cuando nosotros sabemos que el proceso o el componente MA es invertible, nosotros podemos construir una representación AR infinito del ruido blanco. O sea, así como despejamos YT y YT que hacemos que dependa solamente de los epsilon, también podemos hacer que el ruido blanco solo dependa de los YT. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también una versión AR infinita del proceso. ¿Sí? Entonces les pido por favor que revisen y también les pido que traten de resolver este par de ejercicios que les dejé planteados, ¿sí? Los ejercicios 9 y 10. Y bueno, aquí tienen todas las preguntas que se pide que resuelvan, ¿no? Entonces se entiende que con todo lo que hemos visto, ustedes ya están en capacidad de obtener todos estos elementos, ¿sí? Que van a ser elementos para la próxima prueba. O sea, en la prueba yo les pondré un proceso ARMA y les iré haciendo preguntas para que ustedes vayan sacando cada uno de los elementos, ¿no? Bueno, entonces, hecho eso, pasamos ahora al siguiente punto de nuestro estudio, que en el caso del libro, que está ahorita en pantalla, va a corresponder al capítulo 4. O sea, ya hemos revisado el capítulo 3. Ah, y también no olviden, en el video anterior también les dejé, por favor, sugeridos que avancen con los ejercicios del capítulo 3. O sea, en el capítulo 3 de Hamilton hay algunos ejercicios que son opcionales, ¿no? O sea, pero en teoría ustedes ya deberían estar en capacidad de poder resolver estos ejercicios, ¿sí? Algunos son un poquito más fuertes que otros, pero en realidad no son tampoco tan complejos y con lo que hemos visto en clase casi ya están listos para resolver. Así que también tienen ejercicios ahí para practicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a arrancar el capítulo 4 del libro de Hamilton, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a preocupar del estudio de las predicciones, ¿sí? Vamos a ver las predicciones en los procesos ARMA estacionarios, pero lo vamos a ver de una forma muy rápida, ¿no? O sea, en esta presentación que vamos a ver a continuación, yo he tratado de hacer una síntesis y nos vamos a concentrar más en los resultados antes que en deducciones matemáticas, ¿sí? O sea, en Hamilton hay muchas deducciones matemáticas de lo que vamos a ver hoy, si están algunas deducciones. Yo he omitido y francamente me he quedado solo con los principales resultados que nos van a servir más que nada para tener más intuiciones de cómo funcionan los procesos ARMA, ¿sí? Entonces la sesión de hoy día se va a ocupar
de hablar de predicciones en proceso ARMA y en concreto este capítulo, o este video se va a concentrar en el punto que vamos a llamar 4.1, que se conoce o le vamos a llamar patrones de predicción. ¿Sí? Entonces van a ser los patrones o las tendencias que surgen en los procesos ARMA cuando hacemos o intentamos hacer predicciones. ¿Sí? Verán, el tema de las predicciones, si somos muy claros, esto lo hacen en realidad los softwares. O sea, los softwares son los que se van a encargar, igual que todo, ¿no? O sea, de sacar los valores, las raíces de los polinomios, se van a encargar de ver si es que es estable, estacionario, invertible, todo eso. Y asimismo los softwares se van a encargar de sacar las predicciones. Pero nosotros lo que vamos a ver es un poquito, no tan a profundidad, pero vamos a vernos un poquito de qué está detrás de lo que hacen los softwares para la predicción. De hecho, bueno, con lo que vamos a ver, prácticamente nosotros vamos a poder sacar predicciones en Excel, que sería como hacer a mano lo que después ya sabremos que hacen los softwares. ¿Y por qué tengo interés en esto? Más que nada para que ganen un poco de intuición de qué pasa con una predicción de estos modelos, sobre todo en el corto y en el largo plazo. ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes ganen intuición. Porque claro, en el software solo sacas la predicción y ya, pero en cambio, haciendo un poco este ejercicio de revisar los detalles, vamos a poder entender un poquito más a fondo qué patrones surgen, ¿no? Entonces, bueno, hablemos muy rápidamente de algunos conceptos que nos van a servir de base, ¿sí? Muy rápidamente. Eh, y tienen que ver con esto de la predicción, el error cuadrático medio y lo que llamaremos esperanza condicional, ¿ya? Entonces, en general, los modelos ARMA estacionarios permiten predecir los valores futuros de una serie temporal, ¿sí? De hecho, uno de los objetivos de hacer series temporales es precisamente tener la capacidad de predecir, de hacer predicciones de los valores futuros de una serie, ¿sí? O sea, ese es o uno de los deseos más grandes. Entonces, por ejemplo, no, la estacionalidad aquí es clave que un proceso sea estacionario, ¿sí? Y de hecho aquí habría que aclarar algo más, no solo estacionarios, ¿no? Los modelos estacionarios e invertibles, ¿sí? Entonces, los procesos ARMA estacionarios e invertibles permiten obtener predicciones, ¿no? O sea, ese es nuestro mayor objetivo. Entonces, vamos a aclarar un poco la notación que va a ir apareciendo en este punto, ¿sí? En este capítulo, que a medida que vayamos viendo se nos va a hacer bastante habitual, ¿no? Entonces no hay para qué estresarnos mucho. Entonces simplemente llamaremos y más 1 dado t, así se va a llamar esto. A veces va a aparecer la estrellita, a veces no, ya no se preocupen mucho de la estrellita, pero básicamente esto es y más 1, o sea, es la predicción a un periodo hacia adelante, dado que tenemos información hasta t. Entonces vamos a llamar a todo esto la predicción de y más 1, estimada usando ¿qué cosa? Usando un conjunto de variables xt. Entonces noten que esta xt está en negrilla, ¿ya? Eso significa que esta xt en realidad tiene un montón de valores que por lo general en este análisis van a ser bien el valor presente, así también como los retardos de la serie que deseamos predecir. Y eso dentro de un tamaño de muestra, por ejemplo. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, quiero saber cuál va a ser el valor de Y. Digamos que T es el año 2020, digamos que T ese es nuestro año de referencia. O sea que hasta 2020 tenemos datos. Que hasta cierto punto es casi así, ¿no? O sea, si se fijan en los datos del PIB del Ecuador, al momento, o sea, siendo ahorita 1 de septiembre del 2021, solo tenemos datos del PIB anual hasta 2020. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos hacer? Queremos hacer la predicción del PIB, por ejemplo, en el año 2021, usando información hasta 2020. Entonces, eso es lo que significa esta notación, ¿no? O sea, queremos hacer una predicción para un año 2021, o sea, fíjense que es un horizonte de un periodo, usando información de 2020, ¿sí? Y para ello estamos diciendo que vamos a utilizar una XT, que podemos pensarle que es una matriz de información. Esta XT, que bueno, en este caso más que T, podríamos decir que es X 2020. ¿Sí? ¿Y qué va a contener esta X 2020? O sea, X 2020 por lo general va a contener, digamos, una constante y los valores de Y del 2020, Y de 2019, Y 2018, Y 2017 y así, dependiendo de cuánto tengamos de muestra.
¿sí? Entonces aquí se dice que si hay una muestra de tamaño m, llegaremos hasta yt menos m más 1. Ok, entonces no es nada más que un tema de notación. Entonces, cuando ustedes vean que estemos hablando de predicción, usaremos esta escritura, ¿no? Lo más importante es entender esto, ¿no? O sea, estamos haciendo una predicción, dado, ¿sí? Esta línea vertical que está aquí significa dado que tenemos información hasta el periodo que te indica del lado derecho de la línea, o sea, hasta 2020, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la idea. O sea, la idea es cómo más o menos se puede hacer predicciones asumiendo que tenemos una muestra limitada y queremos irnos hacia adelante, hacer una predicción hacia adelante de la serie temporal, aprovechando que la serie sigue un proceso arma estacionario e invertible. O sea, es la mejor situación posible en donde tenemos total estabilidad y en donde tranquilamente puedes despejar la Y, despejar el ruido blanco, o sea, hacer todo lo que hemos dicho en los ejercicios del video anterior. Ok, usualmente para evaluar la utilidad de una predicción, ¿sí? Esta predicción que estamos diciendo que queremos hacer, se puede emplear indicadores y el indicador más común es lo que se conoce como el error cuadrático medio, ¿sí? El mean squared error por las siglas en inglés. Que este error cuadrático medio de hecho aparece también en econometría 1, ¿sí? O sea, es la misma cuestión. ¿Cuál es la idea del error cuadrático medio? En términos teóricos, el error cuadrático medio de una predicción no es más que tomar el valor real que tendría YT más 1. Imagina que ya vimos YT más 1. O sea, imagina que ya estamos en 2021. O, bueno, sí, básicamente, ¿no? O sea, este valor sería el que ya tendríamos en 2021 y le restamos la predicción que habíamos hecho de 2021 considerando 2020. Sí, o sea, sería algo así, ¿no? El valor esperado de Y 2021 menos la predicción de 2021 usando información hasta 2020. ¿Sí? Entonces, la desviación. O sea, si se fijan, es la desviación entre el dato real, ¿sí? Y el dato estimado. Y esa desviación se le eleva al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué se le eleva al cuadrado? Únicamente por el hecho de que no nos interesa el signo. ¿Sí? No nos interesa el signo, entonces elevamos al cuadrado. Entonces, esta es la idea del error cuadrático medio. Pues el error cuadrático medio te da una indicación o te da un indicador de cuánto se desviaría en teoría. Ojo, aquí está una esperanza, esto es teórico, ¿no? En teoría, cuánto se espera que se desvíe el dato real de la estimación, ¿sí? Entonces, Hamilton demuestra, eso está en el inicio del capítulo 4, o sea, ustedes, si van al capítulo 4, apenas empezando, Hamilton tiene una demostración matemática, no la vamos a ver. En versiones previas del curso, en los enlaces que ustedes tienen, ahí pueden encontrar, ahí sí yo hice la demostración, pero en el caso de nosotros vamos a hacer la demostración. Simple y llanamente nos basamos en lo que dice Hamilton para aceptar que la predicción que genera el menor error cuadrático medio, o sea, si se imaginan, es como que queremos minimizar este error cuadrático medio. Entonces, la predicción o el método de predicción que minimiza lo mejor posible, al mínimo posible, el error cuadrático medio es cuando hacemos predicciones usando la esperanza condicional de YT más 1 dada la información de XT. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que está aquí en esta ecuación. La mejor predicción, por eso estaba esta estrellita es para indicar que es la mejor predicción. La mejor predicción que nosotros podemos hacer de la serie Y en un periodo hacia adelante, con información solo hasta t, es igual a sacar lo que se conoce como esperanza condicional, o sea, la esperanza de YT más 1, asumiendo que XT es información conocida. ¿Sí? Información conocida. En teoría, esto ustedes ya lo estudiaron cuando hayan abordado teoría de probabilidades. En teoría de probabilidades uno estudia lo que es la esperanza condicional. ¿Sí? Entonces, no voy a ahondar mucho en este detalle, tampoco es tan vital para nosotros. Pero por lo menos que sepan de dónde salen los resultados que estamos viendo, porque en definitiva les estoy diciendo, ok, se plantea un error cuadrático medio, ¿sí? Y luego buscamos la forma de minimizar el error cuadrático medio y la minimización se obtiene cuando usamos esperanzas condicionales. ¿Y qué es la esperanza condicional? Es básicamente decir el valor esperado de y t más 1 asumiendo que conozco la información de xt.
Y recuerden que XT, sí, o sea, esta matriz de datos puede tener constante como los valores de Y, retrocedidos una determinada cantidad de periodos en el tiempo hacia atrás. ¿Sí? Entonces, esa es la base, digamos, más matemática que está detrás de lo que vamos a hacer hoy día. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, un poco la base y uno puede ahondar en los detalles, recordar cómo se sacan esperanzas, etcétera, y esperanzas condicionadas. Pero para nuestro propósito, no estoy muy preocupado de que recuerden eso. Estoy seguro que ustedes vieron eso en teoría de probabilidades o el curso respectivo, no sé cómo se llame, pero bueno. Sin embargo, lo que a mí me interesa más bien es que entendamos la intuición. ¿La intuición cuál es? Que XT es la información dada, la información que conocemos. Y con esa información que conocemos hasta el periodo T, tratamos de continuar en promedio la tendencia de Y. Entonces, Y T más 1 seguiría una tendencia usando lo que nos queda de información de XT. ¿Ok? Y bueno, obviamente en ese caso el error cuadrático medio nacería de reemplazar la predicción por esta esperanza condicional, ¿no? ¿Ok? Entonces, Hamilton utiliza estos elementos para llegar a algunos resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Hamilton llega a algunas fórmulas que permiten realizar las predicciones en procesos ARMA. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a ver los detalles. Si repito una vez más, al menos la primera parte de este capítulo lo vamos a ver súper rápido. Seguro solo es este video. Pero ustedes van a tener los detalles, como siempre, en el libro. ¿Sí? Entonces, en el libro ustedes tienen un montón de detalles y deducciones matemáticas que, bueno, esto es si queremos entender todavía más a fondo el mecanismo que está detrás de la obtención de los resultados que vamos a ver hoy. O sea, si quisiéramos saber cómo es que Hamilton sacó tal ecuación. ¿Sí? Ahora, si no queremos ver eso, que es nuestro caso, simplemente les dejo estas tres ideas, ¿sí? O sea, la idea de la predicción, la idea del error cuadrático medio y la idea de la esperanza condicional, ¿sí? Y el resto ya puede quedar en ustedes, que ya a estas alturas tienen todos los elementos para entrar más a fondo si quisieran. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa en esta clase. ¿Qué es lo que nos interesa? Con estos elementos, Hamilton empieza a plantear cómo se puede hacer predicciones en procesos ARMA, ¿sí? Y él empieza analizando un caso particular. Dice, bueno, ¿qué tal si yo intento hacer la predicción utilizando retardos de ruido blanco para un MA infinito? ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, ¿y qué interés tiene para mí un MA infinito? Recuerden que si ustedes tienen un proceso ARMA, ¿sí? ARMA EPQ, y este proceso ARMA tiene un componente AR estacionario, ¿sí? Ya saben cuando el AR es estacionario cuando ustedes sacan las raíces del polinomio característico y las raíces del polinomio característico quedan fuera del círculo unitario, ¿sí? Entonces, si les pasa esto, tienen un AR estacionario. Y recuerden que cuando se cumple eso, ustedes pueden reescribir el arma PQ como un MA infinito, que también va a ser obviamente estacionario, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué tiene de interesante hacer o ver el cómo se hace una predicción en un proceso MA infinito? Lo interesante es que el MA infinito básicamente es la estructura que va a tener cualquier arma PQ y de hecho cualquier ARP, porque recuerden que el ARP también puede escribirse como un MA infinito. Entonces, si yo quisiera predecir un arma PQ, o sea, usar un arma PQ para hacer predicciones, yo podría tranquilamente usar simplemente los retardos. Si es que yo, los retardos de ruido blanco, si yo tuviera la información de ruido blanco. ¿Sí? Entonces, veamos a dónde nos lleva esto, ¿no? Entonces, para hacer la predicción de un MA infinito, vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Entonces, consideremos un proceso MA infinito, recordando lo que les dije hace unos segundos, ¿no? Recordando que todo arma estacionario se puede escribir como MA infinito. De hecho, esto ya le vamos a poner un nombre, ¿no? Ya más adelante esto le vamos a llamar el teorema de Wolff, ¿ya? Pero por ahora dejémoslo así, ¿ya? Entonces, todo arma estacionario se puede escribir como MA infinito. ¿Cuál era el arma estacionario? Bueno, ¿cuál es el arma? Entonces, recuerden que el arma infinito era esto, ¿no? La serie YT será igual a una media, mu, o sea, este es el valor esperado,
más el ruido blanco, epsilon t. Siempre asumimos ruido blanco gaussiano, ¿ya? Entonces no, ya no vamos a repetir muchas veces eso, ya sabemos. Entonces ruido blanco gaussiano, este es el primer retardo del ruido blanco gaussiano, el segundo retardo del ruido blanco gaussiano y así, ¿no? ¿De acuerdo? Denme un segundo, quiero cerrar esto para que no nos haga ruido. Ya, listo. Entonces, nosotros asumimos que tenemos este proceso más infinito, ¿no? Entonces, repito, no tenemos y, depende de una media que es constante, y el ruido blanco retrocediendo un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos, y así hasta, entre comillas, el infinito, porque en realidad, si el proceso es estacionario, estos coeficientes psi 1, psi 2, etcétera, recuerden que cumplen la sumabilidad absoluta. O sea, la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito del valor absoluto de los psi sub k, ¿ya? Quería poner J, pero ya puse K, va a ser menor a infinito. O sea, en algún punto esto se estabiliza. Ya sabemos eso. O sea, esto ya sabemos de un proceso estacionario. Entonces, asumamos que tenemos este proceso más infinito. Y supongamos también que conocemos todos los valores históricos de la serie del ruido blanco. O sea, conocemos todos los shocks. ¿Ya? Esto, en términos prácticos, puede ser un poco difícil, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que nosotros usualmente tenemos? Lo que usualmente tenemos la serie Y, ¿sí? Así que este primer grupo de predicciones es más, este es más bien para ganar intuiciones, ¿no? O sea, esto que estamos viendo ahorita. Es más para ganar una intuición. Ya más adelante vamos a asumir que lo que tenemos es Y. Pero por ahora, digamos que asumimos, tenemos solamente los épsilon, que esta es la información que digamos que tenemos. Y solamente desde T, ¿no? O sea, de T para atrás. T, T-1, T-2, T-3, etcétera, ¿sí? Entonces, asimismo, vamos a suponer que conocemos la media mu, o sea, vamos a asumir que es dato conocido, y asumimos también que tenemos los coeficientes, ¿ya? Si 1, si 2, si 3, etcétera. O sea, tenemos tanto el mu como los coeficientes y los epsilon, pero solo hasta t, ¿sí? Ojo, eso sí, ¿no? O sea, no conocemos epsilon t más 1, epsilon t más 2, y así, ¿no? Epsilon t más 3, no conocidos, ¿ya? Estos no conocidos. ¿Ya? Entonces, estos son los que no conocemos. Entonces, como no conocemos estos epsilon en el futuro, no sabemos qué shocks habrá en el futuro, solamente tenemos los shocks desde el presente y el pasado para poder hacer la predicción. Dicho de otra manera, podemos asumir que el conjunto de valores conocidos xt contiene a toda esta serie de ruidos blancos. O sea, la xt que estábamos diciendo al inicio, ¿sí? Este xt sería un conjunto de datos que tiene toda la serie de shocks desde epsilon t para atrás, ¿sí? Y de hecho, bueno, podríamos pensar que es toda la serie de ruidos blancos, ¿no? Ya saben que en teoría esto sería infinito, pero no es vital que sea infinito, solamente lo tendríamos hasta llegar al psi sub k, que casi tiende a cero, ¿sí? O sea, hasta ahí nos importaría, porque en algún punto este coeficiente va a ser tan pequeñito que se hace cero y ya no nos importa. Entonces, bajo estas condiciones, ¿sí? Bajo estas condiciones, la predicción óptima a S periodos en el futuro, verán, no estamos haciendo solo a uno, sino a S. S puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, escribamos de una vez, ¿ya? Entonces, esta sería la... Entonces, Hamilton a ratos lo va a escribir de esta forma. Esto es para indicar que es predicción, ¿no? La predicción de Y T más S dado, ¿sí? O el valor esperado de Y más S, dado que tenemos información del ruido blanco en T, el ruido blanco T-1, el ruido blanco T-2, ruido blanco T-3, y así para atrás. Si tomamos como referencia el 2020, ¿ya? Digamos que yo quisiera, por ejemplo, sacar el valor esperado de Y, y digamos que ese es 1, ¿ya? Ese es 1 y T es igual 2020. Entonces, ¿cómo se interpretaría este resultado? Esto podría interpretarse como Y 2021. O sea, quiero saber el valor esperado del PIB, por ejemplo, en 2021, asumiendo que tengo la información de 2020, la información del shock de 2020, ¿no? Recuerden que el epsilon representa el shock. Entonces sería el shock de 2020, el shock de 2019, el shock de 2018, shock de 2017 y así para atrás. ¿Sí? Ponemos también otro shock 2016 y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, es como decir, quiero conocer cómo se comporta en promedio
la serie en el futuro, asumiendo que tengo los shocks del presente y el pasado. Pero este resultado que obtiene Hamilton no solamente aplica para el caso de un periodo. Como ustedes pueden ver, en realidad Hamilton plantea esta predicción para un horizonte S, arbitrario. O sea, en vez de 1, yo podría, por ejemplo, poner S igual 2. Si S es igual 2, ¿cuál es el horizonte de predicción? A 2 periodos. Entonces sería el valor de predicción Y de 2022, asumiendo que la información sigue siendo desde 2020 para atrás. Entonces, si ven, es como que yo estoy diciendo, mira, voy a hacer una predicción y sea que yo quiera irme un paso adelante, dos pasos adelante, tres, cuatro, los que yo quiera, siempre voy a tener como tope de información el presente y el pasado, lo cual es obvio. Es como decir, con los datos que tengo hoy, ¿cómo será el año 2022? ¿Sí? Y puedo seguir. ¿Cuál es el 2023 o 25? Ya pongamos 5. Entonces sería cuánto toma Y en el año 2025. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. O sea, Hamilton muestra que es posible, gracias a las regularidades de un proceso estacionario, se puede llegar a obtener este tipo de esperanza condicional y usarla para la predicción. Y de hecho, él demuestra, ¿sí? Él demuestra que al final sale este resultado. ¿Sí? Al final se obtiene este resultado. Que no es muy difícil de obtener, de hecho, este al menos voy a ver si lo obtenemos ahorita, así solo para que se lleven al menos la idea de cómo sale, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va con este caso, no solamente con este. Bien, pero bueno, veamos primero el resultado. Entonces, Hamilton dice que el valor esperado de una serie S periodos en el futuro, ¿sí? Entonces, S nos va a decir el número de periodos en el futuro que estamos haciendo la predicción, ¿sí? Va a ser igual a la media mu. Recuerden que asumimos que la media mu es conocida, ¿no? Si sub S, epsilon t, si sub S más 1, epsilon t menos 1, si sub S más 2, epsilon t menos 2, y así hasta llegar, bueno, al que tengamos que llegar, ¿no? Si sub S más 3, epsilon t menos 3, hasta llegar a algún psi que se vuelve cero, ¿no? Ya cuando lleguemos a un psi que se vuelve cero, ya no nos interesará realmente ya no nos va a interesar el resto de componentes, ¿no? Muy bien, entonces, ¿de dónde podemos sacar este resultado? ¿Sí? ¿De dónde podríamos sacar este resultado? Entonces, una opción sería decir, bueno, ¿cómo sería y t más s? Sabiendo que y t sigue un ma. O sea, si yo sé que y t sigue un ma infinito, ¿cómo se va a ver y t más s? ¿Sí? De hecho, voy a hacerlo esto mejor en mi pizarra, ¿ya? Voy a llevarme esta ecuación. No, 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 perdón. Voy a llevarme la de acá, ¿no? O sea, voy a decir que y t sigue un ma infinito. Ya, entonces tengo y y t decimos que sigue un ma infinito. Bien. ¿Cuál va a ser y más s? Verán, esta no es la predicción. Este es el valor hipotéticamente real de y más s. Entonces, y más s sería igual a mu más epsilon t más s. O sea, en reemplazo t por t más s, ¿no? Más psi sub 1, epsilon t más s menos 1, más psi sub 2, epsilon t más s menos 2, más psi sub 3, epsilon t más s menos 3, más puntos suspensivos. ¿Ya? Ahora, recordemos que nosotros podemos reescribir el ma infinito como sumatorio. Eso nos va a ayudar. O sea, esto es lo mismo que decir el sumatorio desde k igual 0 hasta infinito de... me olvidé la media, no, disculpen. O sea, sería esto igual a la media más el sumatorio desde k igual 0 hasta infinito de si sub k epsilon t menos k. Qué feo. O sea, acá salió torcido un segundo. Ya, k epsilon t menos k. ¿Ya? Es lo que está en la lámina. Sí, es lo que está en la lámina que me olvidé de transcribir. Si esa es la situación con t, ¿cómo se vería este proceso para el caso de t más s? O sea, y t más s sería igual al sumatorio desde k igual 0. Ah, otra vez me olvidó la media, qué bárbaro. Media más sumatorio desde k igual 0 hasta infinito de si sub k epsilon t más s menos k. Sería lo mismo, ¿no? O sea, este sumatorio es esta expresión que tenemos aquí, recordando que el si sub 0 le hacemos igual a 1. Ya. Entonces tenemos este proceso ma infinito, pero medido en t más s.
Ahora viene lo interesante. Entonces, cogemos este proceso y digo, ahora quiero sacar el valor esperado de y temas s, pero asumiendo que tengo información xt. ¿Sí? En este caso voy a asumir que esa información xt es únicamente, o sea, voy a sacar la esperanza y temas s, dado, recuerden siempre, esa línea vertical significa dado, y lo que está del lado derecho es información conocida, que en la práctica se utiliza como constante. Entonces, dado qué cosa, dado que yo conozco la serie de ruido blanco epsilon t menos 1, epsilon t menos 2, epsilon t menos 3, etc. ¿Ya? Y esta va a ser la predicción. Esto solo para indicar que usamos como predicción. ¿A qué va a ser igual esta esperanza? Entonces, veamos, esto sería como sacar la esperanza de, voy a usar este término, ¿no? Este sumatorio. Entonces, esto de aquí, o sea, esta predicción, voy a llamarle solo de gorro, ¿ya? Pero me refiero a todo este término, sino que para no demorarme mucho en volver a escribir. Entonces, toda esta predicción va a ser igual a sacar la esperanza, ¿sí? Sacar la esperanza, ¿de qué nomás? Sacar la esperanza de, entonces reemplazamos y más s por lo que equivale, o sea, y más s equivale a todo esto, mu más, a ver, un segundito, mejor voy a llevarme todo esto, ¿sí? Mu más este sumatorio, dado toda esta serie de ruido blanco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo único que hicimos es recordar que y más de s es un a infinito, ¿sí? Y decimos, vamos a sacar esta esperanza asumiendo que conocemos la información del epsilon t menos 1, epsilon t menos 2, epsilon t menos 3, etcétera, ¿sí? Muy bien. Ahora, para poder resolver esta esperanza, noten que aquí yo tengo un sumatorio, ¿sí? Y está el mu también. Mu es una constante, esa puede salir, o sea, la predicción va a ser igual, mu sale. De hecho, ¿saben qué? En vez de usar el gorro, voy a ponerle otro nombre que lo usa Hamilton mejor. Voy a ponerle y gorro t más 1, o t más s, perdón, dado t, ¿ya? Es lo mismo, o sea, lo que estoy diciendo es para no estar usando, no inventarme más letras yo, sino, porque esto ya mismo va a aparecer, entonces mejor de una vez. Esto es lo mismo, o sea, es decir, la predicción de y en t más s, dada la información hasta t, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, la predicción es lo mismo, o sea, es esto de aquí, ¿no? O sea, esto de aquí simplemente le estoy llamando la predicción t más s conociendo información hasta t, ¿sí? Eso nada más. Entonces, la información, perdón, la predicción de t más s, dado t, ¿a qué va a ser igual? Entonces, tengo la esperanza de mu, es una constante, sale. Más, esperanza de un sumatorio es igual al sumatorio de las esperanzas. Si sub k es una constante, sale. Pues sería si sub k, valor esperado de todo este término de aquí, dado que conocemos la información de estos ruidos blancos. Ya, entonces, ya tenemos este mu. Fíjense que este mu es el mu que queda aquí, de esta fórmula. Entonces, ya tenemos esa primera parte de la fórmula. Ahora, ¿cómo yo saco esta esperanza? A priori, nosotros sabemos que la esperanza del ruido blanco es cero, pero hay un pequeño detalle. Y el detalle es que esta esperanza va a ser cero si es desconocida, ¿sí? La esperanza de este ruido blanco. Sin embargo, ¿qué sucede? Sucede que podemos nosotros tener los epsilon t ya como datos conocidos. O sea, nosotros vemos que ya hubo un shock en epsilon t. Ya sabemos de cuánto fue el shock. Si ya sabemos de cuánto fue el shock, entonces yo ya no puedo decir que la esperanza es cero, porque es una constante. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar con esta esperanza? ¿Sí? Esta esperanza de aquí, lo vamos a volver a escribir acá abajo. Esta esperanza de aquí, ¿cuándo va a ser cero? Cero, ¿cuándo? Pues, ¿qué tiene que pasar para que esta esperanza sea cero? La única opción de que esta esperanza sea cero es que el ruido blanco que esté aquí esté fuera de la muestra. ¿Sí? Porque ahí sería una variable aleatoria, si estuviera fuera de la muestra. Si el valor no está fuera de la muestra, entonces es un dato conocido.
Entonces, un dato conocido, pero como nosotros tenemos esta particularidad de que el epsilon, ¿sí? Puede estar también dentro de la muestra. Si está dentro de la muestra ya es dato conocido, ya es una constante. Es como decir, el shock del 2020 fue de 100, el shock del 2019 fue de 20, el shock del 2018 fue de menos 10, el shock de 2017 fue menos 30. O sea, ya son números, ya no son variables aleatorias. ¿Sí? Entonces aquí va a suceder algo. Esta esperanza se va a hacer cero cuando t más s, a ver, pongámoslo primero así, ¿no? Cuando epsilon t más s menos k esté fuera de la muestra, fuera de la muestra que está aquí. Esa es la única opción en la que se va a hacer cero, ¿sí? Ahora recuerden que esto es el valor presente y todos los valores pasados. Entonces, esto equivale a decir, es decir, cuando epsilon t más s menos k sea un valor futuro, futuro del ruido blanco. O sea, solo cuando estemos en un epsilon futuro va a ser cero la esperanza. ¿Ya? ¿Y eso qué significa entonces? Eso va a significar lo siguiente, que esta esperanza es cero. ¿Sí? Esta es una forma de decirlo, lo cual es equivalente a decir que esto se va a hacer cero cuando t más s menos k sea mayor a t. ¿Por qué? Pues porque solo cuando t más s menos k sea mayor a t, este ruido blanco va a ser un valor futuro y va a estar fuera de la muestra. Esto, t más s menos k mayor a t, es lo mismo que decir qué cosas. Yo borro las t, me quedaría s menos k mayor a 0 o que s sea mayor a k. ¿Sí? Entonces, solo cuando s es mayor a k, se van a anular todas estas esperanzas de ruido blanco. ¿Sí? Ahí se anula. O sea, cuando s es mayor a k, se va a anular ese ruido blanco. Entonces, verán lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Voy a tomar este sumatorio y voy a romper el sumatorio en dos términos. ¿Sí? Voy a romper el sumatorio. No, no este sumatorio, disculpen. Otro sumatorio quería. Un segundito. Ya. Entonces voy a tomar este otro sumatorio. Este es el que quería. Ya. Este sumatorio. Bueno, todo el lleno, toda la predicción. Y vamos a romper este sumatorio en dos términos. Entonces noten que el sumatorio inicialmente está desde k igual 0 hasta infinito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y este sumatorio, ¿sí? Voy a coger y este sumatorio lo voy a replantear como el sumatorio desde k igual 0 hasta S. Ah, perdón. Buena observación. Aquí no está. Aquí está K, ¿no? Menos K. Buena. Un segundo. Aquí está S menos K. ¿Cómo queda? Es un tema de subíndices nada más, ¿no? Quiero que me quede en ese mismo. Ya, un segundo. Vamos a hacer esto. Vamos a abrir mejor el sumatorio, ¿ya? De uno por uno. Ya, no nos compliquemos la vida. Entonces, mejor abramos del sumatorio. ¿Cómo se vería este sumatorio si lo abrimos? Entonces sería si sub 0, la esperanza de quién? La esperanza de epsilon t más s menos 0, ¿no? ¿Sí? Dado x. Ya voy a poner solo x. Ya sabemos que x es todos los valores pasados, ¿no? O sea, ojo, voy a hacer esto. Vamos a hacer un segundito. Van a estar sub y baja nada más. Dale, borré. Voy a nomás a tener el sumatorio aquí. ¿Ya? Esto es solo para poder ver qué va pasando. Entonces, esta fórmula que está aquí, estoy tomando este sumatorio y lo estoy empezando a abrir de nuevo. Entonces, ¿qué me queda? Si sub 0, esperanza de epsilon t más de s, dado xt, más si sub 1, esperanza de qué? Epsilon t más s menos 1, ¿sí? T más s menos 1, dado xt, ¿ya? Más, a ver, mu más si sub 0, más si sub 1, más si sub 2, esperanza de epsilon t más s menos 2 dado xt, más puntos suspensivos. ¿Ya? Pues se esta suma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Lo que hemos dicho es que cuando S sea mayor a K,
¿sí? Cuando el horizonte S sea mayor a K, se van a ir anulando los términos. O sea, se van a anular las esperanzas. ¿Ya? Cuando S sea mayor a K. En cambio, ¿qué va a suceder cuando S sea menor o igual a K? ¿Sí? Cuando S sea menor o igual a K, no se va a anular, sino que serán constantes. ¿Sí? Entonces, pensemos en este caso. S, ¿sí? Por ejemplo, aquí, espera, voy a poner un término aquí genérico más. ¿Cómo se vería este término cuando aquí tenga si sub S? ¿Sí? O sea, cuando haya recorrido ese periodo. Va a ser si sub S, la esperanza de que epsilon t más S menos S. Porque aquí sería más S menos K, pero estoy haciendo que K sea igual a S. Entonces, en ese caso sería T, nada más, ¿no? Bueno, pues pongamos de T más S menos S, dado XT, más si sub, voy a escribir acá abajo, más si sub S más 1. Si ven que el si va subiendo, ¿no? Si sub 0, si sub 1, si sub 2, 3, 4, 5, hasta llegar a un si sub S. Si llego a si sub S más 1, me va a quedar esperanza de epsilon T más S menos S menos 1, dado XT, más un hito más, no, hay nada más, ya. Entonces, veamos lo que pasa. Todos estos términos, hasta antes de este si sub S, ¿qué tienen? Tienen valores de K menores a S, ¿sí? ¿Por qué? Aquí K es 0, aquí K es 1, aquí K es 2, luego K va a ser 3, 4, 5, entonces todos esos términos se van a anular. 0, 0, 0 y todo lo que esté ahí, 0. ¿Desde dónde no se anula? Desde lo que sigue, desde S mayor o igual a K, o sea, lo contrario esta desigualdad. ¿Y cuándo empieza a suceder eso? Desde el si sub S. Desde el si sub S yo tengo que ya no se anula, sino que vean que lo que me quedó. Si nosotros reescribimos, estoy de mis regalos, ¿no? Disculpen que nos extendimos un poquito en esto, pero es solo para darles una pequeña idea de qué es lo que hace Hamilton, ¿no? Entonces tendríamos mu más si sub S, y aquí ¿qué me va a quedar? La esperanza de t, de epsilon t más s menos s, se anulan. ¿Qué me queda? Esperanza de epsilon t. Epsilon t es dato, no es variable aleatoria, es dato, es la muestra, sale. Más, ¿cuál sigue? Si sub s más 1. Aquí que tengo, esperanza de epsilon t más s menos 1. Se van las s y ¿qué me queda? Epsilon t menos 1. Es dato de la muestra, sale. Esperanza epsilon t menos 1. Y ya está, porque con eso ya deducimos que si esto es I sub s, esto es I sub s más 1, el que vendrá es I sub s más 2. ¿Y qué tenemos? Esperanza de qué? Si aquí está t, esperanza de epsilon t, perdón, aquí está epsilon t, luego está epsilon t menos 1, es de esperar que aquí venga epsilon t menos 2, y ya está. Y listo, esta es la ecuación. O sea, esta ecuación que está aquí es la que obtiene Hamilton. ¿Sí? Aquí pueden ver, es lo mismo. Mu más si sub s epsilon t, más si sub s más 1 epsilon t menos 1, más lo que sea. O sea, es la misma ecuación. ¿Sí? Entonces, este tipo de operaciones son las que hace Hamilton para obtener, ¿sí? Las, eh, para obtener las predicciones. ¿Sí? O sea, usa el concepto de esperanza condicional y ese concepto de esperanza condicional hace que cuando el epsilon t esté dentro de esta muestra X, ya no se anula la esperanza, sino que este epsilon t se toma como una constante y por eso es que sale de la esperanza. ¿Sí? O bueno, la esperanza de la constante es la misma constante. Esa es la idea, ese es el principio que está detrás de los cálculos de las predicciones. Claro, este es el más fácil, el más infinito. Después ya se hace más difícil, pero no vamos a hacer para las otras formas de predicción. Solo para este, para que un poco se lleven la idea de, bueno, de dónde sale esa fórmula. ¿Ok? Listo. Entonces, esta sería la forma en la que se hace la predicción. Y también Hamilton dice, bueno, se puede sacar también el error cuadrático, el error de predicción. ¿Cuál es el error de predicción? Sería restar el yt más s de esta predicción. ¿Cuál es el yt más s? El yt más s, recuerden que es el original que teníamos acá arriba. Yt más s, o sea, coges el proceso ma y reemplazas t por t más s. ¿Ya? Entonces no nos preocupamos mucho por eso, sino que nos preocupamos por esta ecuación. Esta ecuación, fíjense, entonces ya nos dice cómo se logra predecir la serie temporal Y a cualquier horizonte S si tuviéramos la información de los ruidos blancos, o sea, si tuviéramos la información de los shocks. ¿Eh?
Esto es bien, bien interesante porque entonces en esencia lo que te están diciendo es qué cosa. Si tú ya conoces la información de los shocks o por lo menos tratas de estimar los shocks, al final de la clase vamos a ver cómo se estima los shocks o cómo se podría estimar los shocks. Entonces tú puedes reconstruir Y T más S. ¿Sí? Obvio, es una predicción, hay un error y el error es claramente el valor estimado versus el valor que realmente tomaría ya cuando lleguemos a T más S. Entonces, ¿esto qué significa, colegas? Esto significa, por eso, esto es más para ganar la intuición, o sea, ¿cuál es la intuición? La intuición es que cualquier proceso estacionario, cualquier arma que le transformemos en más infinito, lo podemos predecir a cualquier horizonte de tiempo tomando la muestra hasta t. Cualquier proceso estacionario. Ahora, si nuestra predicción es muy alejada, digamos que ese tiende a infinito, por decir, o sea, digamos que ese es 20 periodos. En 20 periodos es muy probable que el C sub S ya se haga cero. ¿Sí? Es muy probable, o sea, que ya el C sub 20, no pongamos C sub S, pongamos el C sub 20, ya se haga cero. O sea, saben que esto va cayendo, ¿no? Va a ir cayendo, va cayendo hasta que en un punto se hace cero. Entonces, si es que nuestro horizonte es, yo quiero saber qué va a pasar en el 2040, es muy probable que todos estos shocks ya no tengan efecto, porque los coeficientes que están aquí, ¿sí? Los coeficientes son cero, o sea, estos empiezan a ser cero, 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 porque tendrías que partir del si 20, si 20, si 21, si 22, entonces capaz que ya son ceros. ¿Y qué te va a quedar como predicción? Solamente mu. Esto es lo que vamos a ver que se repite en todas las predicciones que estamos o vamos a ver. Que al final, mientras más te alejas en el horizonte de predicción, tu predicción simplemente se va a volver igual a la media. Esto no es muy ventajoso, porque ¿qué significa? Que mientras más horizonte de predicción tomas, tu proceso pierde capacidad de predicción. Porque ¿qué ganas diciendo, bueno, en el 2040 voy a sacar el promedio? Nada, o sea, ya nada. Entonces, usualmente los procesos ARMA te pueden dar predicciones interesantes de corto plazo, pero en el largo plazo todas las predicciones terminan llegando a la media, que es lo que vamos a ver. Ya vamos a ver en gráficas, y vamos a ver que a cada rato estaremos llegando a la media en ARMA, en cualquier arma. O sea, en cualquier arma que nosotros hagamos predicción, al final, cuando te pasas de largo, te pones muchos periodos de predicción, terminas cayendo en la media. ¿Sí? Entonces, a veces un error típico que hasta yo he hecho antes de saber ya mejor series temporales, es que uno dice, ay, qué lindo, ahora puedo hacer la predicción 100. O sea, yo podría saber qué es lo que va a pasar en el 2120. Claro que puedes, pero lo más seguro es que en el 2120 la predicción te va a salir todito esto cero y solo va a quedarte en la media, que es lo mismo que nada. Es como decir, bueno, asumo que de aquí al 2120 el PIB tendrá el valor promedio. ¿Sí? Entonces, no sirve. O sea, básicamente económicamente no sirve esa predicción. ¿Ok? Entonces, esta ya es una primera lección importante. Las predicciones que vamos a ver van a ser muy interesantes en el corto plazo, pero a medida que prolonguemos el horizonte de predicción, va a ser cada vez más y más difícil que podamos usarlas para efectos ya económicos, ¿no? Ok, ahora veamos cómo se ve la predicción, o sea, lo que acabo de decir, veámoslo con un ejemplo ya más concreto. El magnito es un poco difícil de verlo, pero es fácil de calcular, bueno, entre comillas fácil, o sea, ya sacamos el ma infinito, o sea, esta es la forma como se saca el ma infinito, la predicción, ¿sí? Estoy casi seguro que Hamilton, vean, para serles franco, ni vi lo que hizo Hamilton ahí, o bueno, he de haber visto antes, ahorita no me acuerdo, déjenme ver, debe estar por aquí. Creo que pone solo la respuesta, no sacó Hamilton, bueno, pues aquí está como sale, ¿no? O sea, ya vieron, simplemente sacar esperanzas y eso. Entonces vamos ahora a ver cómo se ve la predicción ya para ejemplos más concretos. El más infinito es, digamos, el que nos da la idea. O sea, la idea es toda predicción va a terminar cayendo en la media, en el largo plazo. Ahora vamos a ver qué pasa con predicciones ya más concretas. Por ejemplo, con un MACU. ¿Ya? Entonces, supongamos que tengamos un proceso MACU. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un MACU? Un MACU, recuerden que esto más la serie es igual a la media, más ruido blanco, más teta 1, un retardo del ruido blanco, teta 2, otro retardo, y así hasta llegar a Q retardos. O sea, ya no te vas al infinito, ¿no? Y recuerden que cuando hacemos MACU, en vez de poner si, usamos la letra griega teta. ¿Sí? O sea, es lo mismo que yt igual a mu más sumatorio desde k igual 0 hasta q,
de teta q, epsilon t menos q, ¿sí? O sea, aquí ya no estoy usando el infinito, ¿no? O sea, en vez de infinito llego solo hasta q. Ya, aquí denme un segundito, solo quiero unificar este epsilon. Un segundito, este epsilon está... Es que quiero ver epsilon. Nada más, no disculpen. Solo quería unificar el epsilon nomás. Ya. Entonces lo mismo, vamos a asumir, sí, vamos a asumir otra vez que conocemos toda la serie del ruido blanco, o sea, conocemos todos estos epsilon. E igualmente vamos a suponer que conocemos la media mu y conocemos todos los coeficientes, teta 1, teta 2, teta 3, hasta teta q. ¿Ya? O sea, vamos a asumir que la información xt está dada por todos los shocks del presente y del pasado. ¿Ya? Vamos a asumir que conocemos los shocks. Si tenemos toda esa información, bajo esas condiciones, Hamilton demuestra que la fórmula para llegar a la predicción a un horizonte S o S periodos en el futuro es la siguiente. Entonces ustedes ya saben, ¿no? O sea, ya no vamos a volver a sacar, no quiero volver a entrar en ese cálculo. Ya directo vamos a ver la fórmula y más bien vamos a ver cómo se calcula esto en Excel. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? El valor esperado de la Y para S periodos en el futuro, asumiendo o dado que tienes información de los shocks desde T para atrás, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta ecuación para horizontes de S igual 1 hasta Q. Y cuando tu horizonte se pasa de Q, simple y llanamente tu predicción es la media mu. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es que esto fuera el MAQ. Recuerden que el MAQ puede entenderse como un ma infinito, ¿sí? Como un ma infinito, pero en donde el si q más 1 es 0. El si q más 2 también es 0. O mejor dicho, el si sub k es igual a 0 para k mayor a q. O sea, si sub q no es 0, pero si sub q más 1 es 0. O sea, en pocas palabras, el ma q es un ma en donde sabemos hasta dónde llega el coeficiente. Sí, esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos del modelo ma. Entonces el q te dice, hasta teta q llega el coeficiente. Los siguientes son teta 0, ¿no? Los siguientes son 0. Por ejemplo, yo aquí podría poner más 0, epsilon t menos q menos 1, más 0, epsilon t menos q menos 2, y podría volverle un ma infinito, vean. Pero claro, es un ma infinito artificial porque estaría con ceros después del q. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me interesa decir esto? Me interesa decir esto para que vean lo siguiente. La predicción, aquí es clarita, la predicción que te da, o el poder de predicción que te da un modelo MAQ, es interesante cuando tu MAQ, o perdón, cuando tu horizonte de predicción llega solo hasta Q. Si te pasas de Q, o sea, si digamos, quieres saber qué pasa, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, el caso es que si te pasas de Q, tu modelo ya pierde poder de predicción y simplemente te dice, bueno, el resultado es la media, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para que sea un poco más concreta la cuestión. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un proceso matriz, ¿ya? Entonces, un matriz, ¿cómo es? Y t es igual a la media más epsilon t más teta 1 epsilon t menos 1 más teta 2 epsilon t menos 2 más teta 3 epsilon t menos 3. Ese proceso ustedes lo tienen en esta plantilla, ¿sí? Que ya la voy a subir en nuestra aula virtual. Esta sí no está con colores bonitos porque esta la hice yo y ningún alumno o alumna me dio arreglando, así que esa sí no está. Esta sí está bien, bien cruda, ¿no? Pero bueno, lo que necesitamos sí está aquí. Entonces, digamos que tenemos un proceso matriz. ¿Ya? Aquí está un matriz. Y aquí tenemos la media y tenemos los valores para teta y también tenemos sigma, porque recuerden que necesitamos sigma para el ruido blanco. ¿Ya? Y aquí está la simulación de Y con la ecuación del matriz. Entonces aquí está la ecuación del matriz. ¿Ya? Ya ni hace falta volver a ver todo esto, ya lo hemos visto, ¿no? Igual aquí está el ruido blanco, que saben que se calcula con la inversa normal. Entonces, digamos que tenemos esta serie hasta 1000. ¿Sí? Entonces llegamos hasta el 1000. Y queremos hacer una predicción. Entonces queremos hacer una predicción. Noten que en este caso yo conozco epsilon t. O sea, yo tengo aquí toda esta columna, es mi columna de ruidos blancos. Entonces, aprovechando que yo conozco epsilon t, puedo aplicar
la fórmula que nosotros hemos visto para obtener la predicción para diferentes horizontes de tiempo, ¿no? Pues veamos cómo queda. Entonces, si nosotros tenemos un A3, la predicción para S igual un periodo hacia adelante, uy, no tenía que salir tan fea, un segundo. Un segundito. Ya, disculpe. Es que estas láminas terminé de hacer unos apenas minutos antes de grabar. Disculparán, entonces hay uno que otro detallecito. Pero bueno, esta es la predicción. Entonces, esta es básicamente usar la fórmula, ¿no? O sea, usar la fórmula que deja Hamilton. Entonces dice que para un horizonte S igual a 1, la predicción a qué va a ser igual. Fíjense. O sea, ¿cuál es el valor de YT más 1 esperado? Asumiendo que yo conozco la información de los ruidos blancos, que es así, yo conozco la información. Entonces miren a qué es igual, la media más teta 1 epsilon t, más teta 2 epsilon t menos 1, más teta 3 epsilon t menos 2. Esto es una fórmula totalmente aplicable, ¿sí? Totalmente aplicable. O sea, si yo vuelvo aquí a mi Excel, ¿sí? Aquí está la hoja de Excel, aquí yo tengo las fórmulas, ¿sí? Ya me adelanté en esto al menos. Aquí no estaba fea, no sé por qué se torció. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, este primer dato, este de aquí no es predicción, ¿no? Es el mismo que está acá, ¿no? Es para que la gráfica salga bonita, ¿no? Entonces, este es el mismo dato. Es el mismo dato, ese no cuenta, no es predicción. La predicción empieza desde el 1001. Desde el 1001, si se fijan que en el 1001 yo ya no tengo ruido blanco. En el 1001. Entonces, desde el 1001, ¿qué estoy haciendo? Predicción. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que para hacer la predicción, tengo que usar, vamos a aumentar el zoom un poquito, ¿ya? Entonces, para hacer la predicción en el 1001, tengo que usar la predicción a un horizonte es igual a 1, o sea, tengo que usar esta fórmula. Y esa fórmula se puede calcular, ¿por qué? Porque la media la conozco, mu, ¿sí? Esta mu la conozco. Teta 1 conozco, epsilon t conozco porque está aquí el ruido blanco, epsilon t, más teta 2, que también es conocido, epsilon t menos 1 también conozco, más teta 3 por epsilon t menos 3, y ya está, tengo la fórmula. ¿Sí? Entonces, este primer valor de predicción ya puedo sacar. Luego, ¿qué sigue? La predicción para el horizonte 2, ¿a qué sale igual? Si usan la fórmula que deja Hamilton, la que vimos en la lámina anterior, ¿no? Que le pusimos en el recuadro rojo. Te sale esto. Resulta ser que para T más 2, tu predicción es la media más teta 2 epsilon t más teta 3 epsilon t menos 1. ¿Qué es lo que se empieza a perder? El rol de teta 1. Entonces, si ven como teta 1 desaparece. ¿Sí? De hecho, más bien pongamos una X. Entonces, al hacer la predicción, teta 1 desaparece. ¿Y qué te quedó? Solo te quedó teta 2, teta 3. ¿Sí? Y ya pueden intuir qué pasa cuando tu horizonte aumenta a 3 periodos. Desaparece teta 2. ¿Sí? Entonces ya te queda solo teta 3. Pero fíjense, es teta 3 multiplicado por el ruido blanco epsilon t. Y finalmente, para el horizonte mayor a 3, o sea, 4, 5, lo que sea, simplemente tu predicción es mu. Entonces, si ven cómo se va aniquilando a medida que tú vas aumentando el horizonte de predicción en un ma, se va de a poco desapareciendo el efecto de los shocks hasta que al final te queda solo la media. Aquí voy a hacer un pequeño ajuste nomás en esta ecuación. O sea, sería esta media para S mayor a 3, ¿no? S mayor a 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que te está diciendo estos resultados, ¿sí? Que de hecho los podemos ya aplicar en la hoja de Excel, pero antes de pasar a la hoja de Excel, ¿qué nos está diciendo esto? Que en el corto plazo, o sea, por ejemplo, en el MAT3, durante 3 periodos, vas a tener la media y algún shock que va a afectar a la predicción. Pero ya después de 3, o sea, para un horizonte 4, 5, 6, siempre te va a dar simplemente la media como resultado. O sea, en definitiva, tu predicción terminará de una u otra manera cayendo en la media en el largo plazo. Y ni tan largo plazo, porque mayor a 3 no es tampoco mucho, ¿no? O sea, si por cosas de la vida te dicen el PIB salió más 3, entonces tu modelito solo tiene capacidad de predicción hasta este punto y después ya te quedas con esa media, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Primero veamos los cálculos que quedan, ¿no? Entonces aquí, esta es la misma lámina, ¿no? Sino que aquí le puse en la hoja de Excel. Entonces, con las fórmulas que hemos obtenido, o que, bueno, hemos obtenido del resultado de Hamilton,
Ahí pueden ver que está calculado, ¿no? Entonces aquí estaba la predicción para el 1001. Vean la predicción para 1002. Para 1002, la predicción ya no usa teta 1. Y para 1003, la predicción ya no usa teta 2. ¿Sí? Y para 1004, la predicción ya no usa ningún teta y solo te quedas en la media. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros quiero que ustedes vean. No me interesan mucho las ecuaciones, la matemática, igual se quedan ya con las láminas. Lo que me interesa es entonces que vean cómo queda la predicción. ¿Sí? ¿Cómo queda la predicción? Entonces, fíjense, aquí está la predicción, ¿sí? Usando el MA3 y usando información conocida de los ruidos blancos, retardos. Entonces, vean qué sucede. La serie fluctúa, la azul es la serie, sino que están solo los últimos valores. Por ejemplo, la azul es esta serie que está aquí. Entonces, la serie está fluctuando y llega hasta este punto. Luego de ese punto empiezas a hacer la predicción, que es la que está en naranja. ¿Y qué pasa? En la predicción, en el corto plazo, tiene una fluctuación. Bien, o sea, como que fluctúa un poco. Pero luego de que fluctúa, se queda en 2, que es la media. Entonces, este es el típico comportamiento de la predicción de un modelo ARMA. ¿Sí? Bueno, de un MA, estamos diciendo en el MA, pero ya van a ver que esto se va a repetir con los AR y con el ARMA. Tienes fluctuación de corto plazo, pero luego te quedas en la media. Y en el caso del MA3, sabemos exactamente que 1, 2, 3 periodos y ya te quedaste en la media. ¿Sí? O sea, esto mismo está dicho en la lámina, ¿no? O sea, de esta manera se nota que la predicción de un matriz tiene el siguiente patrón, ¿no? Entonces ahí está lo mismo, ¿no? Esta gráfica les doy las gracias a quienes me ayudaron a hacer las láminas. Ahí quedó bastante chévere, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Tienes la serie original, el matriz, llegas a un punto, luego tienes unos 3 periodos en donde hay fluctuaciones, ¿sí? Y luego de eso ya te quedas en la media. O sea, ya te quedas en el 2, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de saber el tema de las predicciones. No es tanto la fórmula. Ya ven, la fórmula nos da Hamilton y bueno, las fórmulas que usarían los softwares y es tema de los softwares. Lo interesante para nosotros es entender este comportamiento más cualitativo. Fluctuaciones de corto plazo, pero en el largo plazo te quedas en la media. ¿Sí? Por tanto, si escuchas que alguien hizo, por ejemplo, si te dicen, verás, yo hice un Mac 4, yo hice un modelo Mac 4 y mira mi predicción a 20 años. Entonces, ahorita con lo que estamos viendo, colegas, se debe entender que si alguien te dice, yo hice un Mac 4 y con un Mac 4 hizo predicción a 20 años, tú por lo menos una patada tendrías que darle. ¿Por qué? Porque a 20 años, ¿qué va a suceder con la predicción? Se va a quedar en el promedio. De hecho, esta es la pregunta de examen. O sea, si ustedes hacen un Mac 5 o Mac 4 y hacen predicción a 50 años, ¿qué va a pasar con la predicción? Se va a quedar en el promedio. Y es lógico, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta, colegas, que mientras más nos alejamos en el tiempo, mientras más horizonte de predicción queremos tener, menos certeza tenemos de cómo funcionará la serie. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que les quede que les quede de esta clase. ¿Sí? O sea, ese hecho, ¿no? Vamos ahora a ver cómo se ve la predicción para un AR1. ¿Ya? Entonces, para un AR1, ¿sí? ¿Cómo se vería? Pero esta vez vamos a hacer un cambio. Ya no vamos a usar epsilon. Ahora vamos a usar los retardos de Y. ¿Sí? Ahora vamos a usar los retardos de Y. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se ve la predicción de un AR1 usando la información pasada de la Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que tenemos un AR1 estacionario. Verán, esto es clave, ¿no? Tiene que ser estacionario. Si no es estacionario, no tienes media. ¿Se acuerdan que esta media solo sale cuando es estacionario, ¿no? Entonces, están condenados a que todo lo que veamos depende de lo anterior, ¿no? Entonces, obligatorio. El AR tiene que ser estacionario. Cuando es AR1, cuando es estacionario, ya sabemos, cuando el valor absoluto del phi 1 está menor a 1, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos un AR1 estacionario. Y ahora vamos a suponer que tenemos o son conocidos todos los valores históricos de la serie original. Ya no del ruido blanco, de la serie original. O sea, asumimos que es conocida toda esta información. YT, YT-1, YT-2, YT-3, tal, tal. O sea, todo esto está contenido en XT. Entonces, fíjense que esto ya es más realista, ¿no? O sea, ahora estoy asumiendo que yo tengo la serie
sus valores pasados. Esto es totalmente realista, ¿ya? Entonces alguien me va a decir, ¿y cómo se hace cuando hacemos un ma y tengo la información de y? Ya vamos a ver al final. Ya cuando tengamos el arma, ya saben que el arma contiene todo. Entonces, ¿qué pasa? Igualmente podemos suponer que la constante C y el phi 1 ya son conocidos, o sea, ya los estimamos, ya sabemos que son. Bajo estas condiciones, la predicción lineal óptima a ese periodo, o sea, la predicción con un horizonte S, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto. Entonces, fíjense, la esperanza de y más S, dado que sabemos de información de y, vean cómo ahora ya cambió, ¿no? Ahora lo que estamos asumiendo es la información de y, ¿ya? Entonces, esto que sale igual, Hamilton demuestra que esto sale igual a mu más psi 1 a la S y menos mu, ¿sí? ¿Cómo podríamos demostrar esto? Bueno, esto se podría demostrar, no lo vamos a hacer, no, ya no quiero meterme en eso, pero si quisieran hacerlo intuitivamente, ¿no? Podrían utilizar, o sea, podrían coger el AR1 y como el AR1 es estacionario, lo podrían transformar en ma infinito y podrían sacar la predicción del ma infinito. Y capaz que ahí les va a salir una sumatoria en donde va a quedar esto. Una opción, ¿no? La otra opción podría ser sacar esperanzas directamente. Habría que ver qué pasa, ¿no? Tal vez sacando esperanzas del y más s, ¿no? Y más s menos mu. Sí, por ahí puede ser, pero bueno, no me interesa mucho eso, colegas. Eh, Podríamos sacar, pero no voy a hacerlo porque no quiero pasar tiempo en esto. Entonces, más bien, fijémonos que ya tenemos esta fórmula. Entonces, Hamilton nos dice, ok, esta es la fórmula para sacar la predicción. ¿Qué tiene de interesante esta fórmula? El término que estoy o voy a resaltar ahorita. Eso es lo interesante. Este para nosotros, este ya lo conocemos demasiado. ¿Qué es el phi 1 a la s? Es el multiplicador dinámico. Es el famoso multiplicador dinámico, o sea, cómo cambia y t más s cuando hay un shock en epsilon t. ¿Sí? Es el multiplicador dinámico. O sea, en definitiva, Hamilton nos muestra que para colmo de males, el multiplicador dinámico, que recuerden que esto también es igual a la autocorrelación de orden S, ¿no? En el AR1. O sea, el multiplicador dinámico también es la autocorrelación de orden S y también participa en la predicción. ¿Sí? Entonces, todas esas propiedades tiene el psi 1, ¿no? Por eso es que el AR1 es un caso de estudio, ¿no? Si no, ni siquiera nos detendríamos a ver el AR1. Muy bien, entonces podemos sacar esto totalmente, porque phi 1 es dato conocido, phi 1 se entiende o se asume que es conocido. Y también sabemos la constante, también vamos a asumir que es conocida. Entonces podemos ir a una hoja de Excel y bueno, ya está hecho, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se ve la predicción de un modelo AR1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la predicción en este modelo AR1? ¿Sí? Veámoslo. A ver, un segundito. Denme un segundito que me acaba de llegar algo. Qué raro. Bueno, disculpen. Entonces, denme un segundito, ¿ya? Ya. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Tenemos este proceso AR1 y este proceso AR1 ahora lo vamos a aplicarle la predicción, ¿no? Vamos a aplicarle la predicción de la siguiente manera. Simplemente hay que usar la fórmula, ¿no? Entonces, vamos hasta el fondo. Tenemos aquí para un periodo hasta 1000, ¿sí? Y llegando a este periodo 1000, ¿qué tenemos? La predicción, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en el mismo 1000 no nos interesa, pero ¿qué viene luego? Entonces aquí ya tenía lista la formulita. Sí, aquí está la fórmula. Entonces, fíjense, esto es mu más, bueno, aquí falta el 1, ¿no? Sí, phi 1. Ah, vamos. Bueno, es phi 1, ya. No sé por qué no quiere volver 1. Ya, ahí está. Entonces ahí está, ¿no? Phi 1, S y ET menos mu. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Bueno, simplemente es de aplicar la fórmula, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Por ejemplo, no, phi, ¿sí? A ver, denme un segundito, ya me está llegando una llamada que no sé qué es. Un segundito, colegas.
Disculpen, colegas, tengo que atender un temita, par minutos y volvemos. Ya voy a un ratito a cerrar la pantalla y volvemos. No, disculpen la interrupción. Un segundito. Listo, colegas, disculpen. Creo que tuve un pequeño inconveniente, pero bueno, ya está. Ya está. Bueno, no nos compete a nosotros eso. Bueno, colegas, entonces seguimos. Como les decía, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es aplicar la fórmula, ¿no? Aplicar la fórmula que está aquí, que bueno, la voy a mover para que sea más visible, ¿no? Está aquí. Ya. Listo, entonces, desde el horizonte uno, por ejemplo, para 1001, ¿qué habría que hacer? Utilizar esta fórmula reemplazando S por uno, ¿sí? Entonces sería la predicción uno. Entonces la predicción uno que dice que hay que hacer, ya tomamos F7, que es mu, más Phi1, F5, elevado a, bueno, aquí yo le he puesto la E1014, que es el horizonte. Si ven que aquí está el horizonte de predicción. Entonces aquí está el horizonte, que es uno. Entonces, como quiero reemplazar a ese por uno. Y eso lo multiplicamos por la serie original, el último valor de la serie, que es B1013, que está aquí, menos F7, que es la media otra vez. ¿Ya? Y como en esta fórmula lo único que va a cambiar es S, o sea, si se fijan, S va a ser 1, 2, 3, 4, entonces aquí al lado está el 1, 2, 3, 4 y ya solo hay que correr la fórmula. Entonces ustedes pueden ver cómo se corre la fórmula y ya está. ¿Sí? Entonces es una fórmula muy fácil para sacar la predicción de un proceso R1. ¿Ya? Y el proceso R1, cuando hacemos la predicción, igual nos da este comportamiento. ¿Sí? Hacemos un poquito zoom. Ya, entonces aquí está el comportamiento del proceso R1. Solo quiero arreglar el eje. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar de estas predicciones? Son unas predicciones en donde, por más que le simulemos y hagamos que el ruido blanco cambie, ¿sí? Bajemos de la constante a 0,5. ¿Ya? Entonces, por más que fluctuemos y hagamos que simule, o si ven el ruido blanco, se acuerdan que siempre cambia, ¿no? Es una inversa normal con un aleatorio. Pero más allá de que le actualicemos, ¿qué es lo que siempre vamos a ver? Lo que les decía, que no importa lo que pase, a largo plazo, la proyección termina cayendo en la media. Por ejemplo, aquí la media es 2,5, entonces alrededor de 2,5 va cayendo la media. O sea, para un AR1 se vuelve a cumplir lo que ya vimos que pasaba para un MA3. O sea, el patrón que vemos es que tenemos fluctuaciones de corto plazo, perdón, tenemos las fluctuaciones del modelo, ¿sí? Hasta aquí es los datos originales, ¿no? Y luego de los datos originales, ¿qué tenemos? Tenemos que la serie muestra una caída, ¿sí? Una caída hasta que va cayendo a la media. En este caso la media era 10, ¿no? En este ejemplo. Entonces lo mismo, ¿no? Tu predicción tiene un horizonte muy corto, ¿no? Un horizonte de 1. Y después va cayendo, va cayendo, va cayendo. Entonces, si alguien te dice, mira, hice un AR1 e hice una predicción a 20 años, de nuevo, ¿no? La misma cosa. ¿Cuál es el problema? Que a 20 años lo más seguro es que tu predicción está casi en la media. Entonces no te está diciendo gran cosa.
¿sí? No está diciéndote una cosa. De hecho, tú si quieres asustarle, dile, oye, y por cierto, ¿cuál es la media de tu R1? Ah, salió tanto. No es lo mismo que tu predicción. Ya le dejas mal, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, repito, ¿no? Ese patrón de que si tú tienes un R1, solo esta formulita ya define la predicción y la predicción va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta llevarte a la media. ¿Cómo se ve el caso más amplio? El ARP. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora el ARP. Digamos que nosotros tenemos un ARP estacionario. Entonces, ¿cuál es el ARP estacionario? Recuerden que es la generalización del AR, ¿no? Entonces tenemos que la serie YT es igual a una constante más phi1 YT menos 1 más phi2 YT menos 2 y así hasta llegar a más phi q YT menos q más ruido blanco. O sea, ahora tenemos varios retardos de Y hasta llegar, no sé por qué puse aquí q, disculpen. Es ARP. Aquí, disculpen. Bien. Ya, disculpen ese lapsus. Ah, es el ARP, el que ya conocemos, ¿no? Es el ARP. Entonces, aquí está el ARP. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a asumir que la información de los Y pasados y el Y presente es conocida, o sea, todo esto está en esta X de información. E igualmente asumimos que conocemos la constante y ahora vamos a conocer todos los coeficientes, phi1, phi2, phi p. ¿Qué pasa con la predicción en este otro caso? Entonces, bajo estas condiciones, Hamilton, ¿sí? Hamilton demuestra, incluso aquí les dejo hasta la página para que ustedes se remitan si desean al libro, pero no hace falta, ¿sí? O sea, es solo para que quede respaldo, ¿no? De lo que estamos diciendo. Esta, esta, mm, este resultado, ¿sí? Se puede estimar o se puede predecir a través de una ecuación que le podemos llamar una ecuación iterativa o una expresión iterativa, ¿ya? Esto les debe recordar a las soluciones por recursivas. Es algo parecido, ¿no? O sea, resulta ser que uno puede sacar la predicción, ¿sí? Uno puede sacar la predicción y más j dado t, si ven como aquí Hamilton ya usa otra notación, ¿no? Pero es lo mismo. La predicción, el gorrito nos dice que es predicción. O sea, tenemos la predicción de y más j, un horizonte j, dado información hasta t, y esta predicción va a depender de la media, ya sabemos que la media siempre va a estar ahí, más phi1 por la predicción del periodo anterior, o sea, del horizonte j me retrocedo 1, más phi2, y esto es toda la media, ¿no? Y aquí que ven, ven que está la predicción retrocediendo dos periodos, y así hasta llegar a la predicción retrocediendo p periodos. Y esta ecuación funciona para j igual 1, 2, 3 hasta s. ¿Sí? Y en donde si llega a pasar, que por ejemplo, pongamos un número aquí. Si llega a pasar que tu horizonte es j igual 1, pues, ¿qué va a pasar aquí? Te va a quedar mi predicción de y más 1 dado t. Pero aquí yo le voy a tener el 1 menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos 1, 0. Y me va a quedar la predicción de t dado t. ¿Qué es eso? Sí, entonces Hamilton ya se previene y dice que, ok, si resulta ser que te sale en esta fórmula, ¿no? Si te sale la predicción de un tau dado t, ¿sí? Y ese tau es menor o igual a t, o sea, te sale aquí t o menos de t, entonces es la misma y, sin predicción. Y tiene sentido. ¿Cuál es la mejor predicción del 2020 cuando tengo información hasta el 2020? La misma serie, o sea, ¿cuál es la predicción en t cuando tengo información hasta t? Es la misma YT, ¿sí? O si quieren con números, ¿no? O sea, ¿cuál es la predicción del 2020 cuando tengo información hasta el 2020? Es obviamente el 2020, el dato que yo tengo, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula que usa Hamilton, o bueno, que obtiene Hamilton, para seguir planteando la predicción, pero esta vez en un ARP. Y obviamente también funciona para un AR1, ¿no? También funciona para un AR1. ¿Ya? Ahora, claro, vamos a poner igual un ejemplo, ¿no? Porque la fórmula así como está de golpe puede ser muy abrupta, ¿no? Entonces, esta fórmula, pero ya saben, la fórmula sale sacando esperanzas, sacando algunos términos, reordenando, cosa que no quiero hacer, pero ya vieron con el ejemplo que hicimos aquí, ¿no? O sea, aquí ustedes ya vieron este ejemplo, algo parecido se aplica para el resto de fórmulas. Entonces, más bien, vamos a ver cómo se hace o cómo se aplica para un AR3, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un AR3 estacionario. Ya saben cuándo el AR3 es estacionario. O sea, eso ya hemos visto de sobra.
las raíces del polinomio de retardo deben estar fuera del círculo unitario, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver la predicción para el periodo S igual a 1? Pues aquí ya empieza a tomar sentido. Miren, la predicción de t más 1, conociendo la información hasta t, va a ser igual a la media más phi1 por yt conocido. Recuerden que yt es parte de la muestra. Entonces te va a dar yt menos mu, más phi2, yt menos 1 menos mu, más phi3, yt menos 3 menos mu. Recordando que mu también es conocido, porque ¿qué es mu? Voy a ponerlo aquí, pero bueno, ¿qué es mu? Es C sobre 1 menos phi1 menos phi2 y menos phi3, que es lo del, que es lo del R3, ¿no? O sea, es como se obtiene la media de un A3. Muy bien, entonces tenemos esta predicción, ¿sí? Tenemos esta predicción. Y noten cómo esta predicción se puede obtener con los valores originales de las Y. ¿Ya? Esa es la predicción al horizonte 1. ¿Qué pasa con la predicción al horizonte 2? Parece igual a 2. Entonces van a ver cómo la fórmula es repetitiva, pero ¿qué pasa? Yo quiero hacer la predicción en t más 2 con información hasta t. Esto es igual a la media más phi1, la predicción anterior, y luego voy más phi2, yt, más phi3, yt menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, es como que este yt se va para acá, el yt menos 1 se va para acá. Aquí, ¿por qué puse yt menos 3? Un segundito. Tanta que a veces cometo unos errores. Dios mío, disculpen. 2, ¿no? No, pero es que creo que dije 2 y estaba 3. No importa ya. Entonces, miren esto, ¿no? El yt se movió un paso hacia atrás, el yt menos 1 se movió. El yt menos 2 ya no juega. ¿Por qué? Porque aquí digamos que estuviera un 0. ¿Sí? O sea, está ahí un 0, entonces este ya no juega. O sea, para las predicciones, a medida que voy avanzando en el tiempo, los valores más antiguos ya no sirven. ¿Sí? Y la predicción que obtuve en el horizonte 1 se utiliza para sacar la predicción en el horizonte 2. Entonces ya se han de imaginar qué pasa para una predicción en 3. Entonces la predicción en 2 se utiliza la predicción en 1 y utilizas YT. Entonces, bien, es como que tú usas YT al inicio y luego vas reemplazando YT por su predicción para el horizonte 1, luego para el horizonte 2 y ya tienen la fórmula genérica. Entonces, ¿cuál es la fórmula genérica? Que para casos mayores a 3, un horizonte de predicción mayor a 3, YT más S dado T va a ser igual a la media más Phi1, la predicción retrocediendo un periodo, la predicción retrocediendo 2 periodos, la predicción retrocediendo 3 periodos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, es una fórmula que te está diciendo, o sea, el reto es sacar la primera, la segunda y la tercera. Después de sacar la tercera, la cuarta en adelante, salen simplemente poniendo esta fórmula y correr al Excel. Le pones al Excel que corra solito. ¿Sí? Entonces eso lo podemos ver en nuestra hoja de predicción R3. Entonces aquí está igual lo de siempre, ¿no? Entonces aquí tenemos un modelo R3. Hasta el 1000 son datos simulados, ¿no? Pero aquí está el R3 con datos hasta 1000. Y ahí van las predicciones. Entonces, desde el 1001. Entonces, en el 1001, ¿qué hago? Utilizo esta fórmula. ¿Dónde está la lámina? Un segundo, aquí no puse la lámina. Acá abajo estará. No, no he puesto la lámina. Entonces voy a poner la lámina un segundito, ¿ya? Captura de pantalla y le pegamos. ¿Ya? Disculparán, bien fea la... Soy un poco desordenado para... Eso, por eso mismo estoy trabajando este semestre con láminas para ver si mejora el orden de la explicación un poco. Ya. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, solo quiero para referencia. Ya. Listo, entonces ahí está el R3, ¿no? Entonces en el R3, ¿qué me dicen? A ver, la primera fórmula que tengo que usar es esta fórmula que está aquí, ¿no? Fíjense, es la fórmula para la primera predicción, ¿no? La predicción 1. Es una fórmula que depende de quién. Phi1, YT, Phi2, YT menos 1, Phi3, YT menos 2 y la media mu. Y si ustedes van al Excel, precisamente eso es lo que se hace. Tienen I7
I7, I7, I7. ¿Dónde está el I7? I7. No puedo creer, un segundito. No lo he dejado constante. Bueno, debía estar constante, pero no importa. I7, ¿qué es? Es la media, mu, más I3, que es Φ1, por B10, 16, que es B10, 16, es YT. Es el último Y, menos la media, I7. Y así, ¿no? Entonces, si pueden ver cómo se está construyendo la predicción se está construyendo a través de la media más los últimos tres valores de YT conocidos. Y te sale la primera predicción. La segunda predicción, en cambio, ¿qué hace? Fíjense. La segunda predicción usa información de la predicción anterior y la información de los dos últimos periodos de la Y original. La siguiente predicción, ¿qué hace? Toma el dato de las dos predicciones anteriores más el último periodo con datos originales. Y ya desde la siguiente predicción solo dependes de predicciones anteriores. Entonces ya desde este punto imagino que está constante, claro. Entonces ahí ya corrimos, ahí ya podemos correr o sea, ahí yo incluso puedo borrar esto. Simplemente correr la fórmula. ¿Sí? Entonces cuando tú tienes una predicción en donde te dice para S mayor a 3, o sea, lo que sea, S mayor a 4, lo que sea, ya puedes correr la fórmula. Porque ya simplemente es una ecuación automática, ¿no? O recursiva. Entonces, esa es la predicción de un AR3. Entonces, más importante que estas ecuaciones, el resultado, ¿no? Otra vez me están llamando. Disculpen un segundo, colegas. Ya, disculpen, colegas. Otras cosas. Bueno. Entonces, tenemos nosotros la predicción, ¿no? Entonces, aquí está la gráfica de la predicción y bueno, ya es un patrón repetitivo, ¿no? O sea, ya no es novedad. O sea, podemos tener diferentes simulaciones de la serie, ¿sí? Podemos tener diferentes simulaciones de la serie, pero después el patrón se repite. Claro que como tenemos un AR3, en el AR3, ¿qué sucede? Entonces, aquí está el AR3, ¿no? Entonces, en el AR3, ¿qué sucede? Tenemos la serie original, llega hasta este punto, desde aquí en adelante va la predicción, pero hay un periodo que dependiendo del AR, por ejemplo, si este es 3, entonces hay un periodo, hay tres periodos, uno, 2 y 3, en donde hay fluctuaciones, y luego ya como que la serie se va acercando a la media, ¿sí? Entonces tú puedes pensar que si haces un AR3, hasta dentro de 3 periodos, tu predicción va a mostrar alguna fluctuación interesante y demás. Luego ya tu tendencia es a que el modelo te dé una predicción igual al promedio, ¿sí? Que entonces ya pierde mucho interés, ¿no? Ok, finalmente, para ya ir cerrando, ahora nos vamos a analizar la predicción del ARMA PQ, ¿sí? Que ya es la última de todas. Entonces, ¿cómo se verá la predicción del ARMA PQ? Entonces, para un ARMA PQ, igualmente, si usamos retardos de Y, ¿qué vamos a tener? Entonces, ¿cómo era un ARMA PQ? Recuerden que el ARMA PQ no es más que la generalización en donde sumamos un AR y un MA. Entonces, el componente AR, ¿cuál es? Toda esta parte de aquí, ¿no? Φ1 y ET-1, Φ2 y ET-2, hasta Φp y ET-P. Disculparán ruidos de fondo, ¿no? Bueno, y en cambio, ¿cómo queda el componente MA? El componente MA tiene teta 1, epsilon t menos 1, teta 2, epsilon t menos 2, hasta teta q, epsilon t menos q. ¿Ya? Esta sería entonces la estructura del arma. Ya la conocemos.
Asumamos que este arma es estacionario y también invertible. Pues ojo, no es estacionario e invertible. Necesitamos aquí las dos condiciones. Entonces, cumpliéndose las dos condiciones y asumiendo que otra vez conocemos los valores de y, ¿qué podemos decir? Que bueno, la predicción óptima para ese periodos ya la saca Hamilton, no hace falta que nosotros saquemos, ya que es igual. Ya, es una ecuación bastante amplia, ¿no? O sea, es una ecuación bastante amplia, eh, pero no es tan complicada como se ve a priori, fíjense. Lo que me dicen es, la predicción al horizonte S es igual a la media más predicciones anteriores. Eso para el componente AR. Entonces, fíjense cómo el componente AR se va estructurando con predicciones anteriores. Mientras que también es necesario tomar cuenta elementos MA. Entonces, fíjense aquí en este caso, ¿no? O sea, la predicción en un arma PQ requiere tanto la predicción, o si quieren, ¿no? La predicción toma en cuenta tanto la estructura AR, pero también toma en cuenta una parte de la estructura MA. Y esa es la parte que se vuelve un poco retadora. ¿Por qué? Porque entonces para hacer la predicción de un arma PQ, yo necesito también hacer una predicción del ruido blanco. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes se fijan, tengo la predicción de Y también la predicción del ruido blanco. ¿Y cómo saco la predicción del ruido blanco? La predicción del ruido blanco es igual a la serie original, quitado la predicción de un periodo anterior. ¿Sí? Y en cambio, esto va a funcionar, esto va a ser desde S igual 1 hasta Q. O sea, mientras tengamos el rol del MA. O sea, el MA-Q va a hacer que tu predicción tenga fluctuaciones AR y MA. Pero cuando te pasas de Q y tu horizonte digamos, es igual Q más 1, Q más 2, Q más 3, o sea, en definitiva, cuando tu predicción S ya tiene un horizonte más amplio, simple y llanamente te quedas ya no con la parte ARMA totalmente, sino solo con la parte AR. Pues ahí ustedes pueden ver que queda solamente el componente AR de la predicción. ¿Sí? Y en este caso, igual, toca tomar en cuenta que si al hacer los reemplazos en las fórmulas te sale la predicción de un valor que está dentro de la muestra, esa predicción se transforma en el mismo valor de la muestra. ¿Ya? Entonces, colegas, ¿qué vamos a dejar para la próxima clase? Para la próxima clase vamos a ver un poquito de cómo se calcula esto. Sobre todo me interesa para que vean cómo se obtiene la predicción de los ruidos blancos. Porque si hacen de cuenta, si nosotros tuviéramos no un arma, sino solo un AR, perdón, solo un MACU, o sea, si no tuviéramos todo esto, ¿qué es lo que nos sale? La predicción del MACU. Entonces, ¿cómo sacas la predicción del MACU? Todo esto no existe, ¿sí? Y solo sería de tomar en cuenta este término. Y fíjense que en cambio aquí todo esto desaparece y ¿qué te queda? Solamente te queda mu. ¿Sí? Solo te queda mu. Entonces, en definitiva, ahí ya tendrías tú cómo sacar la predicción de un MA en el caso que tienes valores de Y. Sí, entonces por eso hemos de ver esto, pero así súper rápido y con eso cerramos predicciones. Pero me adelanto en el resultado final, ¿ya? O sea, solo para ya cerrar la presentación. O sea, el resultado final definitivamente no va a cambiar en términos cualitativos. O sea, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero el resultado final es este. Otra vez lo mismo. La serie, fluctuaciones y luego ya viene toda la tendencia a la media. ¿Ok? Así que con eso, colegas, damos por cerrada la sesión de hoy día y la próxima clase completamos solo con la predicción del arma PQ. ¿Ya? Entonces con eso cerramos el video.